Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver la sesión número 1 del curso de Sistemas Digitales. Siguiendo el sílabus, nos toca seguir lo siguiente. La semana 1 comprende ver la evolución de la tecnología y el desarrollo de la industria que ha tenido actualmente, ¿no? Ver conceptos básicos de electrónica e informática y lo que es la tecnología analógica y la tecnología digital. Entonces vamos a observar la diapositiva número 1 de la semana 1 que está disponible, ¿no? Entonces vemos la diapositiva, voy a cargarlo, ahorita ustedes pueden verlo. Entonces vamos a definir un concepto que es electrónica, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de electrónica, ¿qué cosa nos viene a la mente? Nos viene a la mente electrones, ¿sí? Es verdad, la electrónica está asociada hacia los electrones. ¿Qué más? El flujo de los electrones, ¿no? Claro, la electrónica justamente estudia el flujo de los electrones, ¿no? La manipulación de los electrones, ¿no? El comportamiento estudia de los electrones a favor, beneficio de lo que se quiere obtener, ¿no? En otras palabras, los electrones controlan, la electrónica controla el movimiento de los electrones. ¿Qué más podemos decir de la electrónica? Que fluye a través de cables, sí, de conductores, sí. En este caso se representa a través de cables de conexión. Por ejemplo, ahí vemos un conector de una computadora. Y finalmente, el resultado final es poder visualizar, pues, la imagen en un televisor, ¿no? Entonces, al final, el resultado viene a ser esto, ¿no? Entonces, jóvenes, el objetivo de la electrónica es construir un circuito electrónico que vemos acá en el televisor para que los electrones se comporten de la manera que nosotros nos interesa, ¿no? En este caso me interesa ver una imagen, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Entonces, podemos decir que la electrónica estudia el comportamiento de los electrones en diversos medios, ¿no? Y se aplica estos conocimientos para conseguir que los electrones hagan lo que nosotros queramos, ¿no? Así, por ejemplo, construir un circuito electrónico, ¿no? ¿No? Entonces ahí podemos ver diferentes tipos de ejemplos, jóvenes, ¿no? Pero, jóvenes, viendo la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar dos tipos de electrónica, ¿no? Hablamos ya en sí, si hablamos del tipo de electrónica, jóvenes, vamos a encontrar netamente de una electrónica analógica y una electrónica digital, se puede decir. Entonces, para eso vamos a entender un poco de lo que cosa es una señal analógica. Entonces, justamente, jóvenes, el ser humano siempre ha querido almacenar una información. ¿Qué más ha querido hacer? Manipular esa información que quiere. ¿Qué más ha querido hacer? Después recuperarla, transportarla, obviamente. ¿Y qué cosa es lo que envía? A través, ¿qué cosa es lo que envía? Esa información, ¿no? Entonces, nosotros somos una sociedad de la información, que manejamos una información. Entonces, claramente, jóvenes, podemos ver un ejemplo acá, por ejemplo, cómo se transporta la voz humana a través de la radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hombre siempre ha querido que la voz, su voz, llegue más lejos, sea transportada hacia otro lugar. Entonces, nosotros, por ejemplo, si yo quiero que mi voz me escuchen en otro lado, ¿qué hago? Subo a la parte más alta, puede ser un edificio, y comienzo a gritar. Y me escucharán más personas. Pero,
¿Qué pasa cuando yo quiero que eso me escuche mucho más lejos? Entonces ya no me basta con solo gritar. Entonces en esos casos ya lo que necesito ya es transportarlo a través usando otros medios de comunicación, ¿no? Entonces justamente acá podemos ver el proceso de cómo la voz humana se va a transportar hasta que finalmente llegue la información hacia un destino, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la información de una persona que está conduciendo en un locutorio, está hablando, dando una información, por ejemplo. Y esa información, ¿qué va a querer hacerla? Enviarla hacia la otra persona que va a escuchar, ahí que vemos el gráfico, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí vemos el estudio de grabación. Obviamente que ese estudio de grabación, si yo quiero que esa voz llegue mucho más lejos, mi voz, tengo que enviarlo a través de una antena, ¿no? Acá lo estamos viendo un poco así para entender cuál es el objetivo de la, de la, de la señal análoga, ¿no? Entonces, y después esa voz lo voy a transmitir a una antena y esa antena va a comenzar a transportarse por el aire hasta que finalmente va a llegar hacia otra antena, la antena que tenemos ahí de la persona que está sentada, en el asiento, que lo ven ahí. ¿Y qué cosa es lo que tiene ahí? Una radio, ¿no? Un receptor. Entonces esa antena va a captar la señal, ¿no? Entonces si nosotros vemos qué cosa hemos hecho, hemos aplicado esto que siempre ha querido hacer el hombre, ¿no? Manipular. Sí, efectivamente, la voz la tenemos que manipularla para poder, ¿qué? Transportarla. Y después esa voz que ha tenido que hacer, recuperarla y posiblemente después, más adelante, almacenarla, grabarla. Pero al final, ¿qué cosa es lo que quiere hacer el ser humano? Es transportar una información. Entonces acá vemos un diagrama de bloques, por ejemplo, de cómo se hace el proceso de modulación. Todavía no sepan, no saben el concepto de modulación, ¿no? Modulación es la mezcla de dos señales que voy a hacer que me van a ayudar para poder transportar la voz o una señal mucho más lejos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un micrófono que se va a amplificar, se va a modular esa voz. ¿Para que se modula? Para que pueda llegar más lejos, lo puede enviar por la antena. Y finalmente, esa señal ya modulada viaja por el aire, llega hasta el destino. ¿Cuál es el destino? Una radio. Entonces acá tiene su antena, esa señal modulada pasa por la antena y acá sufre un proceso de modulación, de recuperar la señal original, o sea, la información que quería enviar desde un inicio. Entonces, la señal analógica, jóvenes, se presenta como, por ejemplo, la voz humana, ¿no? Esa es una señal analógica, ¿no? Es la que trata de imitar un poco a las señales del mundo, ¿no? ¿No? Esa es la voz analógica, ¿no? Y acuérdense que la señal analógica trata, trata de ser lo más real al mundo, ¿no? Al mundo real, ¿no? Modificando sus características, amplificándola, obviamente, ¿no? Y acá podemos ver, jóvenes, la electrónica analógica, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ahora, si nosotros preguntamos a nuestros abuelos eh, eh, cómo ellos escuchaban la música, cómo se divertían, por ejemplo, ¿no? Te van a hablar que posiblemente en ese tiempo la forma de almacenar la información, ¿no? De la voz de una persona, de un cantante, era a través de los discos de vinilo que lo tenemos acá. Estos discos de vinilo te almacenaban la información acá y tú venías en un disco, en un tocadisco que se llamaba y lo podías escuchar. Pero era muy limitado, solamente te grababa a veces una o dos canciones por lado, ¿no? Y después ya comenzó a aparecer el cassette.
creo que algunos de ustedes son jóvenes, posiblemente lo hayan visto. Ya el cassette tuvo ya un mayor alcance. Ya por lado te grababa 7 canciones, lado A, lado B. Pero aún así, la señal no era tan nítida que se pueda decir. Tenía ciertos ruidos, ciertas interferencias, ¿no? Y si hablamos actualmente sobre el tema del video, posiblemente antiguamente, pues más antes se usaba otro tipo de mecanismo de captar la señal, ¿no? O sacar una fotografía. Entonces acá podemos ver una cámara fotográfica antigua, ¿no? Que actualmente ya no se usa. Actualmente el joven ya tiene integrado esto en su celular. Y obviamente acá tenemos también las cintas de VHS, ¿no? Los mini DVD, los Betamax. Entonces, todo esto es un ejemplo de la electrónica analógica, básicamente orientado hacia el audio y video. Que ya actualmente ya no se usa esto, ¿no? Porque ya tú utilizas ya un MP3, los formatos MP4,